esperanza cristiana. Es un tema que tenemos que todos los cristianos tienen que abordar. ¿Por qué? ¿Para qué tengo que tener esperanza? ¿De qué tengo que tener esperanza? ¿De dónde sale la esperanza? ¿Cómo se desarrolla la esperanza espiritual? Todas esas cosas. Pero es obvio que muchas veces no tomamos esos principios como algo fundamental. Sin embargo, es algo fundamental para nuestra vida, como la fe, ¿no es cierto?, como la gracia, conocer lo que es el pecado, conocer la persona de Cristo, la deidad, ¿no es cierto? Y todas esas cosas tienen que ver, que son principios de la palabra de Dios, pero la esperanza también es un principio. Amén. Así como el amor y la fe también es un principio. Son tres pilares. Muy bien. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La palabra esperanza significa un sentimiento de expectativa o deseo que suceda algo. Algo tiene que suceder. Esa es la esperanza que cualquier hombre puede tener en esta tierra. Y es una de las emociones humanas más preciosas. Porque cuando nosotros tenemos la expectativa de esperar, tenemos como que nuestro ser interior se revoluciona. Ahora bien, cuando hablamos de esperanza, en el sentido bíblico, es parte de la fe. No es la misma esperanza que podemos tener en el mundo, digamos así, sino que es diferente, distinta, ya que ella produce convicción. La esperanza que el cristiano tiene produce convicción como la fe. Hablando de convicción en cuanto a lo que es lo espiritual, no estamos hablando de algo producido por la mente, porque no tiene nada que ver, ya que la mente no puede producir certeza. Siempre está la duda presente. En un 100% no puede producir certeza. Pero la esperanza a que la Biblia se nombra es así. Produce convicción, certeza, seguridad, como la fe. Que haya cristianos que todavía no están dentro de ese campo, porque tienen muchas dudas, es porque están en el proceso. Pero tanto la fe como la esperanza no produce inseguridad, sino certeza. Porque el Espíritu Santo está operando dentro nuestro de tal manera que nos da esa convicción de que algo va a suceder. Amén. Entonces, tanto la fe como la esperanza, en su contexto espiritual, está fuertemente ligada y alcanza precisamente y abarca todas esas situaciones que nos rodean. Y esto no puede ser producido por la mente o el conocimiento, sino que se le atribuye a algo divino. Esa es la esperanza, que es imposible para el hombre, pero es producida por el Espíritu Santo. O sea, hay una diferencia entre tener esperanza como ser humano, de que de repente salga algo bien o un proyecto, lo que sea, pero no hay una certeza, no hay un 100%, no hay una seguridad. Pero él se proyecta y se conecta con las personas y hablan de ese proyecto, pero aún así no hay seguridad. Pero si el Espíritu Santo se encarga y manifiesta la esperanza que tiene que ver con la fe,
Entonces esto produce seguridad, certeza, porque es guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús, cuando vino a predicar el Evangelio, el reino de Dios, en sus primeros sermones dijo: hágase tu voluntad, ya en los cielos como en la tierra. Una conexión entre el cielo y la tierra implica traer la voluntad de Dios a través de la palabra y practicarla. De tal manera que nosotros seamos la expresión de Dios acá en la tierra. Y manifestar la esperanza, porque a eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. La esperanza de un mundo nuevo, de un reino, la esperanza de que algún día vamos a estar con el Señor, la esperanza que produce seguridad y vida eterna. En esto se basa el Evangelio, porque el Evangelio es precisamente buenas nuevas para el hombre, cosa desconocida, totalmente descartada de la naturaleza del hombre. Pero como Dios a través de Cristo nos adoptó como hijos suyos, nosotros empezamos a desarrollar esa esperanza de tal manera que ahora tenemos una convicción de algo que antiguamente no lo teníamos porque no podíamos divisar, no podíamos ver. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: por fe andamos, no por vista. Se podría interpretar de la siguiente manera: en esperanza andamos, no por lo que vemos. El Espíritu Santo nos da esa certeza, esa seguridad. Si el cristiano no tiene esa certeza, esa seguridad, porque no sabe, porque no le enseñaron o porque no quiere. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 12, fíjense en lo que dice Salomón, con una sabiduría tan grande, solamente Dios pudo haber dado esta sabiduría, dice: esperanza, la esperanza que se demora es tormento al corazón. Porque ya quiero recibir, ya, Señor, Dios, pero anhelo, quiero, pero estoy sufriendo porque el deseo tan grande de que tú cumplas con tu palabra. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo que tarda muchas veces es precisamente por una formación, es precisamente para que nosotros pudiéramos dar frutos, es precisamente para que la iglesia entienda lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, de los ministerios, que se mueva a través del campo espiritual de tal manera que el enemigo no tenga arte ni parte y que pueda ser una iglesia militante, que pueda levantarse ante los problemas, las dificultades, las tormentas de este mundo, porque realmente ha entendido que tiene una esperanza de vida eterna. Ahora, cuando tenemos dudas, yo no puedo expresarme de esa misma manera, porque tengo mis dudas, yo no sé si va a venir, no va a venir, ¿será que el Señor va a venir pronto? ¿Será que cuando me muera voy a ir al cielo? ¿Será que cuando despierte de ese letargo espiritual, ¿no es cierto?, llamado muerte, cuando abra los ojos, ¿dónde lo voy a abrir? ¿O será que no hay nada? Tenemos mucho de acá, pero poco de lo espiritual. Porque el Espíritu Santo tiene que producir seguridad. Hoy aparece Juan de los Palotes y te dice: nadie subió al cielo para saber que hay un cielo ahí. ¡Qué incrédulo que sos! Cuando leemos una buena historia en un libro, queremos que tenga un final feliz, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que nos motiva? En medio de tanta incertidumbre, ¿no es cierto?, y circunstancias de la vida, por más peor que sea, siempre esperamos que haya un final feliz, como
con un libro. Y eso nos motiva a seguir leyendo. La iglesia de Jesucristo durmió, cabeceó, porque se había apagado esa esperanza. ¿Cuántos mártires se levantaron durante toda la historia del 20 siglo del cristianismo? Fueron torturados, matados, degollados, quemados, blasfemados, humillados. Pero al levantar la bandera de Cristo tenían una esperanza. No negaron el nombre del Señor porque esa esperanza los motivaba precisamente a seguir leyendo la palabra de Dios y entendiendo que las promesas se van a cumplir en su tiempo y en su momento. Había una seguridad y una certeza dada por el Espíritu Santo. Y esto los motivaba a seguir. Personas desmotivadas siempre bajan la guardia, retroceden cuando tienen que avanzar, bajan cuando tienen que subir. Piensan negativo cuando en realidad tendría que usar la fe. Lo mismo ocurre en la vida. Una persona tiene esperanza y puede superar todas circunstancias terribles, por más terrible que sea, si se concentra en la palabra de Dios. Un ejemplo quiero dar. Lamentaciones 3, 21, donde dice lo siguiente: recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. No dice mucho, ¿verdad? Sin embargo, el profeta Jeremías compartía su experiencia, que en momentos de gran angustia, cuando esperaba que alguien le pasara la mano, no estaba ninguno ahí. Ninguno estaba ahí para darle una mano. Pero eso no te tiene que desmotivar. Eso no tiene que hacer que vos bajes la guardia. Ahí es cuando tienes que confiar más en el Señor. Tienes que esperar en Él. La esperanza produce valor, coraje, ánimo, fuerza, desarrollo de la fe, convicción, de tal manera que, aunque no lo vemos, está ahí. Esperanza. Grande fue la esperanza de Jeremías. Tanto es así que el Señor mismo le prometió que se iba a quedar en Jerusalén después de que Babilonia llevó cautivo a todos los israelitas a Babilonia, valga la redundancia. Y de hecho que él se quedó porque Dios se lo prometió. El único fue blasfemado, fue tirado a la cárcel, durante un periodo de tiempo estuvo comiendo pan y agua, nada más que eso. Lo tiraron a una cisterna. Lo que sufrió Jeremías fue algo horroroso. Lo insultaban. Hasta sus propios familiares agarraron, se dieron vuelta la cara de ellos porque le daba vergüenza salir con Jeremías. Jeremías está loco, yo no quiero salir con ese tipo. Pero él tenía puesta la esperanza en el Señor. Y esa esperanza hizo que todos fueran a Babilonia, pero él se quedara en Jerusalén. Y de ahí escribe la carta de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Y por eso se llama Lamentaciones. Pero aún así, hay alguien que no se olvidó de vos, que siempre está a tu lado, esperando que tú confíes. Él está esperando que tú confíes.
confíes plenamente en Él. Que tenga una esperanza ciega. ¿Sabes lo que es una esperanza ciega? Cuando un ciego tiene que depender de un bastón para poder caminar por la calle, para no tropezarse, no caerse. Tiene una esperanza en ese bastón que los va a guiar, o en ese perro que lo está guiando. De eso se refiere la esperanza ciega. Saber que estás dependiendo de algo o de alguien que te guíe, que te conduzca donde tú quieres llegar. Puede ser que esta experiencia y prueba de la vida para muchos no cristianos sea desesperante. Y para los que tienen el rótulo de cristianos también va a ser desesperante, corren de acá para allá. Yo he visto personas que son cristianas y están desesperados. ¿Qué hago? No tengo plata, voy para acá, voy para allá, estoy enfermo, estoy esto, no sé lo que va a pasar mañana. No, pero deja que mañana se ocupe el Señor, ocúpate de hoy. Esperanza. Porque todavía no hemos desarrollado la fe, ni siquiera la esperanza, porque la esperanza es producto de la fe y la fe es producto de la esperanza. Y no se pueden divorciar. Tienen que ir juntas. Pero el cristiano tiene esperanza y ve las cosas cada vez con más brillo, con más nitidez, ve más allá. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Escuche, voy a empezar desde arriba. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, no tenemos que fingir, no tenemos que demostrar ser una cosa que no somos. Tenemos que sacarnos la careta y así como somos delante de Dios y que Él permita que ese corazón que quiere ser fingido, que quiere ser otra persona, pero como no lo puede lograr, se tiene que poner la careta y fingir que es otra cosa cuando en realidad es algo nocivo. Y a eso dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, y como un espejo, y no estoy hablando del espejo de ahora, estoy hablando del espejo de que se usaba antes. Antiguamente era un bronce bruñido, y como el bronce bruñido no es algo totalmente recto, era medio curvado, medio así, entonces vos te veías gordo, flaco, te veías medio nublado, pues tenías que bruñirlo bien para que pueda tener brillo y así reflejar tu cara. Y él dice, como un espejo. No nos olvidemos que Pablo escribe esto casi 2000 años atrás, donde no había los elementos que hay hoy en día. Y lo que quería decir, aunque mires como que está medio nublada la cosa, no veo bien, pero somos transformados de gloria en gloria. Y cada vez vas a ver mejor, cada vez vas a entender mejor, cada vez vas a crecer más en el Espíritu, cada vez vas a entender más los propósitos de Dios, cada vez vas a tener más confianza. Tu fe empieza a desarrollarse de tal manera que no hay cosa imposible para aquel que cree. ¿Entendés? La esperanza es producto de las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas escritas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza.
Debemos entender que la escritura sola no sirve. Satanás conoce bien las escrituras. Los mormones también, los testigos de Jehová también. Y se empieza a nombrar religiones que se centran mucho en las escrituras. Como los cristianos arménicos, la iglesia cuadrangular, luterana y muchas otras. Pero ¿será que la palabra sola convierte a las personas? Lo que puede hacer es cambiar de convicción, pero no conversión. ¿Cómo leerla? En oración, con la intención de no conocer más. Yo leo la palabra de Dios yo no quiero impresionar a nadie. A los 63 años de edad yo no quiero impresionar a nadie, ni quiero decirte cosas que te dejan, ay, mira, no lo sabía. Me importa un pepino eso, de verdad te lo digo. No es mi intención, la intención que tengo es de que vos conozcas y que tu alma, tu yo, tu identidad se aferre a la naturaleza de Cristo. Con la intención de que el mismo que inspiró las Escrituras nos ayude a interpretarlas para que produzcan esperanza. Está bien, la iglesia te discipula, por supuesto, pero viene después un discipulado que es con Dios. Después de que te ponen las bases, vos decidís, ¿sigo el camino o no lo sigo? ¿Soy espiritual o voy a seguir siendo encarnado? ¿Me saco la careta o no? ¿O sigo con esa careta? ¿Cuántos de nosotros estamos así? No debemos demostrar lo que no somos. La intención es poder levantar discípulos, decir, bueno, yo soy imitador de Cristo, pero yo quiero que vos seas también imitador de Cristo como lo soy yo. Eso es lo que decía Pablo. ¿Estoy diciendo algo fuera de lugar? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y tenemos la palabra profética. ¿Qué quiere decir? Profetizar. Viene la palabra profesar. Profesar. Decir algo. Ser, ¿no es cierto?, un representante. O representar una fe. La palabra profética es la que Dios te está dando para que vos puedas entender que es palabra de Dios. Que es voluntad de Dios escrita. No que Juan de los Palotes se levantó para decirte una profecía que no se va a cumplir. Porque de eso tenemos mucho. Debemos estar atentos a lo que dice la palabra. Produce esperanza cuando nosotros empezamos a entender que si yo no le doy participación a aquel que inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que inspiró 40 hombres durante el periodo de 1600 años para escribir la palabra, para escribir la voluntad de Dios literal, entonces no produce nada. Pero cuando yo le doy participación al Espíritu Santo, sí produce rema, manifestación literal, manifestación de algo que no se ve, pero que se hace real. Esperanza.
De eso hablan. Vamos a hablar un poquito de Dante Alighieri. ¿Quién es este personaje? Él escribió la Divina Comedia en Florencia, Italia, en el año 1304-1321. La obra que escribió se conoce más como El infierno de Dante. En su libro relata que había un cartel en la entrada, en la puerta o en el portón, había un cartel, ¿no es cierto?, que todos leían y que decía lo siguiente: abandonen la esperanza todos los que entran aquí, hablando de las puertas del infierno, la misma puerta que el Señor nombra. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cuando le dijo a Pedro, tú dejarás de ser Simón para pasar a ser Pedro. Dejarás de ser una caña débil para ser una piedra. Eso es lo que significa. Y escuche, ir a un lugar donde no tenés esperanza, donde no hay esperanza, no existe cambios, todo es igual. Vos entras ahí para ser condenado por toda una eternidad y sufrir por toda una eternidad. No hay esperanza, no hay posibilidad de cambios. No hay cómo salir. Solamente hay una puerta de entrada. No hay una ventana en una puerta de salida, una puerta de entrada. No hay esperanza. Así que la esperanza es ahora, es el momento, en la gracia, la oportunidad que Dios nos da para librarnos de esa condenación. No hay un mundo intermedio, no hay un limbo, no hay un purgatorio. Sería tan fácil. Bueno, purgo mi pena durante 10 años, después ya salgo y me voy al cielo. Es como decir, Jesús, moriste en la cruz por mí, pero resulta ser que fue en vano, porque no sirvió para nada. Eso significa creer en un limbo. Esta representación ficticia del infierno no está lejos de la verdad. En el infierno no va a haber esperanza, no va a haber chance, no va a haber oportunidad. Mientras vivimos tenemos la oportunidad de la salvación en nuestras almas, que Dios todavía nos ofrece a través de Jesucristo. Pero una vez que morimos, escuche bien, grábeselo en la cabeza, una vez que morimos, ese regalo que Dios nos da ahora no está disponible, no va a estar más disponible. Y la esperanza se desvanece. Por eso es que se escribió la Biblia, para que tú puedas entender de que tenés un tiempo para arrepentirte. Tenés un tiempo para arrepentirse. Porque después de la muerte, dice la Biblia, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. La esperanza del cristiano se basa en el carácter de Dios. Cuando un cristiano lee la Biblia, puede escuchar a Dios que le está hablando. Son como ovejas que escuchan a su pastor y le siguen. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es algo que está escrito nada más porque qué bonito, qué lindo pasaje bíblico, me gustó. Lo voy a memorizar.
Pero ¿sabés lo que dice ahí? ¿Sabés qué escucha Dios? No escuchas las oraciones vanas de personas que no practican la palabra de Dios. Porque dice la palabra de los Proverbios, dice, aquel que practica pecado, ¿no es cierto? Hasta su oración es abominación. Nos habla precisamente de que si nosotros pretendemos de que Dios nos escuche, tiene que haber una intención, y la intención es precisamente cambiar. Yo desprecio ser como soy, porque quiero ser como Cristo. Entonces Él escucha mi voz y me conoce. Los que leemos la Biblia podemos afirmar con gran seguridad que ella nos transmite esperanza cuando lo hacemos partícipe al Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo, que es el que inspiró la voluntad de Dios escrita, inspire nuestra mente y esto nos dé certeza, seguridad, esperanza. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no es mezquino, ya ha dejado al Espíritu Santo para que Él se encargue de tu necesidad. Pero ¿tú quieres recibir la asistencia de Él? Porque si no es así, Él se aleja. Así de sencillo. Porque la palabra de Dios dice, y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo. Porque al entristecernos deja de manifestarse y ya no hay más esperanza. Escuchamos la voz diciendo que Él prometió llevarnos a vivir con Él después de esta vida. Eso nos prometió. Hay millones de pasajes bíblicos con respecto a eso. Esto es la esperanza cristiana. Es esperanza de vida. Que al final de esta historia tendremos un final feliz. Final feliz. Un final glorioso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esperanza. ¿Por qué la segunda muerte no tiene potestad? Porque los que resucitaron para vida eterna en una condición de victoria y gloria y estarán siempre con el Señor. Entonces no le va a hacer efecto la segunda muerte. La primera muerte, la muerte física; la segunda muerte, la muerte espiritual. Ellos no van a participar de la segunda muerte. Pero los que resuciten para el juicio del trono blanco, eso sí, la segunda muerte va a tener autoridad sobre ellos. La fuerza de un cristiano y su capacidad para resistir el mal en este mundo, las tentaciones del diablo y los desafíos de la vida provienen de la esperanza, no provienen de otra cosa. Cuando tenés la certeza, la seguridad, es una esperanza sólida, no es fluctuante, como muchas veces tenemos esa fe fluctuante. Hoy creemos, mañana no creemos, hoy
nos sentimos como que somos Superman y mañana nos sentimos como que somos el ratón más chiquito en este vasto mundo. Y tenemos un espíritu bipolar. Una esperanza sólida, porque depende de la bondad y la fuerza de Jesús. Y con eso quiero terminar. Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, escuche qué tremendas palabras que dice, justificados por su gracia, Él nos justificó delante de Dios. Ahora, escuchen, este proceso es así. Dios a través de Cristo nos ve santos. No está hablando de obras, está hablando de promesas. Cuando vos aceptás a Cristo, automáticamente sos salvo. Después tenés que empezar otro escalón en la vida cristiana. Entonces Dios a través de Cristo nos ve santos. Él a través de la gracia, ¿no es cierto?, nos da la oportunidad para que nosotros podamos recapacitar mental, física y espiritualmente. Y de esta manera arrepentirnos para seguir la segunda parte. La fe que proviene del Espíritu Santo produce buenas obras. Y las buenas obras, crecimiento. Y el crecimiento, paciencia. Y la paciencia, ¿no es cierto?, produce esperanza. Entonces, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén.